Muy buenos días a todos, bienvenidos a este primer foro de profesionales y en esta ocasión tenemos el agrado de tener a varios participantes, varias personas especializadas en un tema específico. Sabemos perfectamente que hay situaciones eh, que nosotros necesitamos ir conociendo e ir abordando desde el punto de vista de las personas que se especializan en ese tema. Entonces, por esa razón se decidió dejar este espacio para que personas cuya experiencia, cuyo trabajo, cuyos estudios han sido enfocados específicamente en cada uno de estos detalles. Y por tal razón, el día de hoy se dio inicio a este Gran Foro 2020, Foro de Profesionales, en un lugar donde personas cuya experiencia y cuyo trabajo de renombre nos van a brindar la oportunidad de conocer desde su perspectiva la información que quieran brindarnos. Entonces vamos a dejarles el tiempo a este grupo y ellos nos van a brindar información sobre la cultura y la religión. Y para ello los vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos. En esta ocasión, un aplauso digital. Muy bien, así que les brindamos el tiempo para que puedan activar sus cámaras y comenzamos. Profe, ¿me podría habilitar para compartir, por favor? Claro. Listo. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Como bien dicho, nos dijo nuestro profesor, el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de lo que es la cultura y la religión. Y para esto he traído algunos invitados, quienes son nuestra socióloga Edilma Valentina Villatoro Calderón, nuestra teóloga Yajaira Patricia López Cutts, nuestra antropóloga Alexandra de León, Cristian Daniel Hidalgo Barrios, nuestro etnólogo, y por supuesto su servidora Saray Estefany Martínez de Alindo, quien será la moderadora de este foro. Entonces, para comenzar, quiero introducir el tema diciendo que la cultura es el conjunto de bienes materiales de un grupo social transmitidos de generación a generación, a fin de orientar prácticas individuales y colectivas, lo cual nos lleva a que este grupo de personas, o ya sea individualmente, practique lo que es un idioma en específico, lo que son modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Ahora bien, la religión es un sistema cultural determinado comportamiento de varias personas, lo que lleva a las prácticas, cosmovisiones, ética, textos, lugar de sagrados, profecías u organizaciones que se le relacionan a la humanidad de elementos sobrenaturales y trascendentales o ya bien sea espirituales. Para comenzar, quiero que nuestra panelista Valentina Villatoro nos dé su opinión sobre el tema en respectivo. Para esto, ella tendrá 1 minuto y medio. Por favor, socióloga Valentina, empiece. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Pues la cultura y religión, en todos los países del mundo existen prácticas culturales que obstaculizan y en algunos casos impiden a las mujeres y a comunidades enteras el disfruto pleno de sus derechos humanos. Distintas formas de violencia de género son justificadas comúnmente en el nombre de la cultura y de la tradicional religión. La manipulación de política de la religión o la cultura comúnmente actúa en combinación con otras posturas políticas obs- eh, absolutistas.
de identidad como el racismo, el tribalismo, comunalismo, nacionalismo y xenofobia, para restringir los derechos de las mujeres y la igualdad. Las interpretaciones y prácticas culturales y religiosas son a su vez institucionales a través de la religión y de la cultura. La interpretación y prácticas culturales y religiosas son a su vez leyes de familia desiguales y leyes y políticas. Sin embargo, la cultura no es estática, es un proceso muy dinámico que da forma y refleja las diversas formas de vida a diferentes poblaciones alrededor del mundo. Gracias. Muchas gracias, socióloga Valentina. Ahora dejo el tiempo con nuestra teóloga Yajaira Kutz. Con usted el tiempo, 1 minuto y medio igual. Buenos días a todos. Yo quiero hablar sobre las 4 culturas en las que se divide Guatemala y las religiones en las cuales practican toda su vida e influyen a sus generaciones a seguirlas practicando. Por ejemplo, en la cultura carífuna, practican la religión Caribe Negro, la cual está basada en la convicción de sus ancestros difuntos que interfieren en la vida cotidiana de sus descendientes. Sus principales ritos tienen como un fin lograr el ascenso de las familias muertas al estado de deificación, que ellos le llaman gubida o vudú. Es el mayor rito que la religión garífuna ofrece a los ancestros, evidencias de la relación entre pasado y presente de sus identidades. Las ceremonias del vudú afianzan los conceptos de la vida después de la muerte, la continuidad de las líneas familiares y las asistencias mutuas estrechas en los lazos que unen a los garífunas. Otro ejemplo puede ser la cultura maya, que practica ceremonias religiosas que contaban con una amplia variedad de actividades, todas ellas relacionadas con las ofrendas y las devociones entre sus divinidades. Es así como se podía ver competencias deportivas, espectáculos teatrales, danzas y sobre todo sacrificios. Pero en la actualidad es raro ver estas culturas. Ahora lo que más vemos son las culturas ladinas representando a las demás poblaciones que no son indígenas. Conformada generalmente por los mestizos, las religiones predominantes son de los ladinos son las católicas y la evangélica. En sus celebraciones llevan como las fiestas patronales, la Navidad, la Semana Santa y el pueblo ladino. Y el indígena expresa sus pasiones y fervor a través de ritos y veneración a sus símbolos sagrados. Sobre el Cristo Negro de Esquipulas, imágenes queridas que en toda Guatemala y Centroamérica consideran muy milagrosas. Demuestran valores como la unión. Teóloga Yajaira, su tiempo ha terminado. Ahora quiero dejarle el tiempo a nuestro etnólogo Cristian Hidalgo. Por favor, con usted el tiempo, 1 minuto y medio. Buenos días, mi nombre es Cristian Daniel Hidalgo y soy el etnólogo, como bien lo dijo mi compañera Saraí Galindo. Y pues de lo que yo me encargo es de comparar y estudiar las diferentes culturas de cada pueblo. Y ya que se han venido dando desde el mundo antiguo hasta nuestra actualidad, la diversidad cultural, la etnología y que conecta con la cultura, porque como bien sabemos todo esto tiene una conexión, ¿verdad? Y también es una clase de oposición a la naturaleza, porque si bien lo vemos de esta manera, las dos como que no van, ¿va? O sea, son como que como les dijera, de contrarios, digamos, y lo que es la naturaleza. Así el estudio de las culturas obliga al análisis de las relaciones que se unen y separan las dimensiones en las sociedades. Bien dice que, como lo decía mi compañera Yajaira, hay diferentes pueblos, por así decirlo, y diferentes culturas en cada pueblo. Como lo decía, acá en Guatemala hay
4 culturas y cada una de estas no son no atribuyen a la misma religión que podamos decir, sino que cada quien tiene sus creencias y esto se ha venido dando desde puede ser desde hace muchos siglos, ¿va? Y no solo es desde ahorita, digamos, sino que viene desde los antepasados y entonces esto va creando más y más cultura, lo podríamos decir. Y el comportamiento generado es una reflexión sobre nexos que unen las leyes naturales con las reglas culturales. O sea que en reglas se podría decir que los naturales se unen con los culturales, se podría decir. Y no sé cómo voy de tiempo. Luego, ¿Sí? Cristian, su tiempo ha terminado. Procediendo, vuelvo a dejar el tiempo a nuestra socióloga Valentina Villatoro. Lo mismo, tendrá 1 minuto y medio para dar otro punto de vista que tenga sobre el tema de lo que es la cultura y la religión. Entonces, socióloga, con usted el tiempo. 1 minuto y medio. Sí, claro. Para restringir los derechos de las mujeres y la igualdad, las interpretaciones y prácticas culturales y religiosas son a su vez institucionadas a través de leyes de familia desiguales y leyes políticas públicas que restringen la libertad reproductiva y económica de las mujeres, o la falta de leyes que prohíben la violencia de género y las prácticas tradicionales dañadas por aumentar algunas. Por otro lado, al interno de todas las religiones hay grupos que utilizan interpretaciones y prácticas diferentes que desafían los roles tradicionales de género y las políticas económicas discriminatorias para promover la justicia y los derechos humanos. Las mujeres en toda su diversidad han luchado históricamente los derechos humanos contra la forma en que se define la cultura dominante, haciendo uso de capacidad de transformar las prácticas culturales y tradicionales que sofocan sus derechos humanos. Muchas gracias, socióloga Valentina. Ahora, como bien, vuelvo a dejarle el tiempo a nuestra teóloga Yajaira Kutz. Lo mismo, 1 minuto y medio, con usted el tiempo. Como estaba diciendo anteriormente, que no, ahora en la actualidad no vemos mucho lo que son las religiones de nuestros antepasados, sino que ahora lo que más miramos son las tradiciones de las personas ladinas. Y yo creo que es algo que se ha ido perdiendo conforme va pasando el tiempo. Solamente. Ok. Bueno, ahora Profe, disculpe que me meta. Solo quiera que Ale está así intentando entrar a la clase y no tiene señal, está como casi unos 10 minutos, está cada rato de entrar y no puede. No sé si la puede dejar entrar para su proyecto. Mija, les recomiendo, tal vez me puede escribir en el chat, viera que ya no me ha llegado ninguna solicitud. Profe, su Gracias. micrófono. Vieran que tal vez podamos escribir en el chat este tipo de cositas. No me ha llegado solicitud de Alexa, dígale que vuelva a intentarlo. Gracias. Ah, bueno, gracias, profe. disculpen. Procedo con nuestro etnólogo Cristian. Antes que parecen diferentes a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tienen diferentes creencias, diferentes religiones y diferentes culturas. Si bien lo vemos en otros países, no, nada va a ser igual que acá en Guatemala, o que vayan a las iglesias, podría decir, porque en otros países hasta prohíben la entrada a las iglesias, así como a los evangélicos, digamos, los hacen a un lado, se podría decir, y ya se ha dado bastantes casos de esto, y pues entonces mi trabajo es ver qué pasa ahí, o por qué surgió ese problema, o qué llevó a cabo que fueran así, digamos. También está lo que es que en el mundo clásico describían las diferencias y rarezas de costumbres en persas o egipcios, dicen. O sea, solo en esas dos culturas se podría decir que realizaban esta acción. Y
que si añadimos el interés antropocéntrico por saber y conocer del ser humano, que es el periodo en el que se descubre y coloniza América. O sea que a este tiempo, digamos, los mayas, se podría decir, tenían diferentes culturas, ¿va? Y no habían visto nada de lo que, o sea, de lo que miraban en nuestro pueblo, pues, a otras tierras, nada que ver, o sea, por eso es que ellos se quedaron muy impactados cuando vinieron a Guatemala y ¿cómo se dice? Lo vinieron a conquistar, se podría decir. Y en lo referente a su historia hay que señalar que a finales del siglo XIX se habían fundado dos escuelas de la etnología en la ciudad de Estados Unidos, y esto era como les dijera, era una ayuda para poder comparar diferentes culturas, diferentes religiones y diferentes etnias, como bien ya lo había repetido, y no sé si ahí está. Su tiempo ha terminado, etnólogo Cristian. Entonces Gracias. procedo a decir nuestra conclusión. Primero, como bien dicho, nos lo dijo la socióloga, la cultura y la religión están muy enlazadas con lo que es en el estudio de la humanidad, tanto en mujeres y en hombres. Regresó nuestra antropóloga Alexandra. Entonces, antes de dar mi conclusión sobre todo lo que estuvimos hablando, le quiero dejar el tiempo a ella, que fue una de nuestras invitadas también. Entonces, antropóloga Alexandra, con usted el tiempo. Para esto usted va a tener 3 minutos para hablar. Con usted el tiempo. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Yo soy la antropóloga Alexandra, entonces yo les voy a hablar un poco sobre lo que tengo que decir sobre la cultura y la religión. Primero, me quiero enfocar más en la cultura. No quiero tocar tanto el tema de la religión, entonces, digamos, una antropóloga se basa más en lo que es la cultura, se va basando en todo lo que es lo, lo ideal cada, de cada pensamiento que tiene sobre cada país y cada lugar que él ha visto. Entonces, se podría decir que es la cultura, es más basada en la antropología, que se centra más en un estudio, no se basa en cualquier cosa, es el conocimiento que uno tiene ya como ser humano, que uno lo trae desde ya. Entonces, por medio de la cultura, las costumbres, mitos y creencias, es que nos vamos en antropología, es cuando vamos investigando más a fondo sobre algunos mitos o costumbres, y no solo es decir y expresarnos de alguna cosa, sino hacer las cosas bien y ir investigando más a fondo sobre estos tipos de costumbres y mitos. También normas y valores que guían y estandarizan su importancia como miembro. ¿Qué quiero decir como miembro? Sé que a veces no somos originarios de algún lugar cuando hablamos de costumbres o mitos, sino que cuando, no sé, digamos, un antropólogo va de viaje, se junta con una persona para poder hablar y poder investigar más sobre estas tres apariencias, que es costumbres, mitos y creencias. Cuando queremos saber más, no sé, podemos ir con unas personas mayores de edad que ya sepan un poquito más sobre este tema. También por medio de esto podemos ir averiguando más de lo que queremos saber. También un antropólogo existe en distintas ciencias que estudian al ser humano. Como les decía, un antropólogo se basa más en el estudio físico también y lo que es sociológico, y va, ¿cómo se dice? Va experimentando cosas nuevas por medio de sus investigaciones que va haciendo nuevamente. También se puede decir que en una antropología, la cual se centra en el estudio del ser humano, como les decía,
siempre va a ser por medio de la cultura. Se va a basar siempre en esto que va a ser el campo del estudio. Entonces, este sería mi pequeño... Antropóloga Alexandra, su tiempo ha terminado. Entonces, para nuestra conclusión final determina que la cultura y la religión en ambos puntos de vista dados nos da que estas se relacionan, pues son prácticas que se van pasando de generación en generación por un grupo de personas determinados, tanto en ámbitos de los estudios que se dan en la antropología, lo que se da en la etnología, la teología y la sociología, nos refiere que estos se van a relacionar siempre y van a tener tanto prácticas, costumbres, tradiciones y en muchas cosas, y siempre van a tener un punto de vista diferente sobre cada cosa, lo cual nos lleva que tanto esto se va a pasar y se va a seguir practicando. Por ende, en nuestro país, lo que es Guatemala, tenemos lo que son 4 culturas, cuales son la maya, la garífuna, la xinca y la ladina, lo cual estas en su anterioridad practicaban lo que era una religión, lo cual nos explicó nuestra teóloga Yajaira Kutz. Un ejemplo de actualmente es que ahora en nuestro país se va practicando lo que es más la religión, lo que es la católica, la evangélica y entre otras muchas más. Entonces, para concluir, quiero decirles que en nuestro país es un país rico en diferentes culturas y en religiones. En nuestro país existe lo que es la libertad de escoger nuestra religión y por ende en nuestro país hay diferentes culturas, lo cual define a cada persona y a su grupo de personas, cada grupo tiene sus diferentes costumbres, tradiciones, sus cosmovisiones y su diferente manera de ver la vida. Entonces, ahora quiero abrir el espacio para preguntas que ustedes nos tengan. Muy bien. Hace un momento, bueno, hace un rato se enviaron algunas preguntas ahí a personas específicas. Puede replantear su pregunta y la puede hacer llegar a cualquiera de los participantes, de los panelistas. Usted considere para quién la puede realizar y quién fue el que abordó más específicamente este tema. Entonces, es importante que las personas a las que se les envió esta información, voy a darle el tiempo a Sofía Martínez para que pueda realizar su pregunta. Muy bien, creo que no está. Entonces le voy a brindar el tiempo a Lisbeth Pascual para que pueda replantear también su pregunta. Vamos a darles un tiempo. Sabemos perfectamente que debíamos estar aquí presentes en la reunión. Entonces, vamos a darles unos 5 segundos más. Sofía Martínez o Lisbeth Pascual para que puedan realizar su pregunta. La pregunta se les envió hace un momento para que ustedes la pudieran hacer. Hace un rato. Muy bien. Entonces voy a realizar yo la siguiente pregunta. Y la pregunta es para la licenciada Valentina Villatoro. Y dice, ¿qué podríamos hacer para erradicar el problema de la violencia de género? Si usted mencionó hace un momento que este era uno de los problemas que de alguna manera ha influido cuando hablamos de cultura y religión. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para erradicar este problema y procurar una igualdad? Sí, yo hablé sobre este tema. Pues lo que yo podría decir que podríamos hacer para erradicar este problema es que como comunidad, como religión o como cultura, unirnos entre nosotros para poder
hacer un poquito más de justicia sobre estos temas y hacer que las mujeres también tengan pues el derecho a poder elegir más que todo la religión, la cultura en la que ellos quieran estar, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. No sé si la señorita Lisbeth está ya lista para realizar su pregunta. Si no, la voy a realizar yo. Muy bien. Tiene desactivado su micrófono. Lo siento. Esta pregunta dice, ¿será que existe un problema latente de contradicciones entre la cultura y la religión? Esta pregunta la dejo libre. Yo con gusto la responderé. Y claro que sí, en varias cuestiones estas se ven afectadas. Pues en la religión, ya dependiendo como nos lo explicó nuestro etnólogo Cristian, fue cuando fue la conquista. Hay un contradictorio, pues en la cultura maya, que era lo que más se representaba aquí en Guatemala, vinieron ellos y empezaron a evangelizar, se podría decir, a todas las personas que eran originarias de Guatemala, porque creían que por tener diferentes dioses o creencias, estos eran, se podrían decir, alababan o creían a lo que era algo irreal, algo que no existía, algo que era más alabado a lo que era a Satanás. Entonces, en mi punto de vista, sí, la religión y la cultura se vieron afectadas en ambas, y solo sería esa mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, señorita Lisbeth. En este caso, no sé si entre los demás participantes, recuérdense que cada grupo tenía la oportunidad de plantear sus preguntas, ¿verdad? Y en este caso, pues, ayudar a promover, a socializar un poco más este problema a tratar, porque estamos hablando prácticamente de un problema, ¿verdad? Algo que de alguna manera, pues, tiene que ver con uno de los temas más controversiales, que es la cultura y la religión en nuestra sociedad guatemalteca. Entonces, abro el espacio para que los demás participantes puedan puntear un poquito más, y los demás grupos, perdón, puedan puntear un poquito más y puedan realizar una última pregunta para los compañeros. Ahora si no, voy a tomar la palabra una última vez. Muy bien. Entonces agradezco mucho el espacio por venirnos a enseñar un poco acerca de lo que es la cultura y la religión, y un poco también sobre sus antecedentes a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante y les agradecemos infinitamente por tomarse el tiempo de poder visitarnos en esta oportunidad y poder llenarnos de conocimiento. Muchas gracias a todas las personas que pudieron estar presentes en esta sesión. En esta sesión, aunque muy corta, muy pequeña, era un tema bastante importante, bastante controversial de alguna manera. Entonces, lastimosamente no teníamos el tiempo adecuado para poder realizarlo. Entonces, les agradezco mucho su participación, y asimismo a los demás participantes, ahorita ya les hablo como maestro, a los demás participantes que estuvieron presentes. Tenemos ahora un lapso de 5 minutos, y este lapso de 5 minutos es el único que tenemos para poder reenviar nuestro resumen. Los chicos que acaban de participar ahorita en el foro no enviarán, pero los que estuvimos de espectadores, pues sí tenemos la necesidad de enviar este resumen. Así que lo van a enviar directamente a mi persona. No lo vamos a compartir en el grupo, no lo vamos a compartir en Facebook, sino que directamente a mi número en WhatsApp, ¿verdad? Únicamente eso sería. Tenemos 5 minutos y a las, vamos a ver, a las 8:40 en punto nos estaremos conectando nuevamente. Lamento el problema sucedido del enlace confuso que les había enviado, pero creo que terminamos a buena hora. Muy bien, muchas gracias y nos vemos a
las y 40. Que tengan un muy buen día. Muy bien. Vamos a comenzar en esta oportunidad. Tengo el placer de presentarles al grupo número 1. ¿Sí? Ellos tienen un tema bastante interesante, el cual van a socializar el día de hoy y van a compartir el día de hoy con nosotros. Así que para mí es un gusto poderles compartir y poderles dar el espacio a estos invitados muy especiales, personas que se han destacado por su conocimiento, personas que se han destacado a nivel nacional por su esfuerzo, por su trabajo y por el recorrido que llevan como profesionales en el área de salud y otras áreas a tratar. Entonces, les vamos a dar el espacio para que el día de hoy puedan dar inicio a este foro, el COVID-19 en Guatemala. Y los recibimos con un fuerte y caluroso aplauso a todos. Muy bien, el tiempo es todo suyo. Buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta actividad educativa que nos une en este espacio de comunicación. Les propongo presentarnos muy brevemente con el resto de nuestros compañeros. Además, dejo libre la opinión o interrogantes que se presenten debido al tema que vamos a hablar. Me gustaría comenzar con una palabra que comúnmente la podemos pensar como prioridad de la escuela: los contenidos. Contenidos son aquellos que ponemos enfrente de los niños y niñas, aquello que deseamos destapar y hacer más visible y tangible de la vida misma. También, para ir más abarcando en el tema, dejo el tiempo con el director Raimundo Carrillo para que él nos hable un poco más acerca de la educación en tiempos de COVID-19. ¿Puede volver a repetírselo? Creo que acaba de ingresar. Basta ahí. Para ir abarcando más en el tema del estudios en tiempo de COVID-19, dejo el tiempo al director Raimundo Carrillo para que él nos hable acerca de esto. Muy amable, gracias, moderadora Daniela. Y buenos días tenga cada uno de ustedes. Lo que les voy a hablar hoy es sobre, así como les dijo, la educación en tiempos de cuarentena. Y el coronavirus está, ¿cómo les podría decir? Instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ¿no?, ya está cambiando. Y las escuelas y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar, tras las necesidades de regular las regulaciones efectuadas, porque según la UNESCO, que quiere decir Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más de 861.7 mil millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido este año, ya que millones de familias en Estados Unidos se han tenido que unir al 1.7 millones de niños que se encuentran enrolados en la educación del hogar. Al igual que en México, donde la Secretaría de Educación Pública y SEP han extendido el periodo vacacional desde el 23 de marzo al 17 de abril del 2020.
Este es un enorme Muchas desafío. gracias, director Carrillo, por su opinión acerca del tema. Así también dejo el tiempo para la maestra María Martínez, que ella nos hable un poco para ver cómo se sienten los niños durante la cuarentena y qué recomendaciones podría brindar usted. Adelante, María. Buenos días, mucho gusto. Soy la maestra María Martínez y hoy tengo la oportunidad de dar mi punto de vista sobre cómo se sienten los alumnos durante el COVID-19. Ha venido afectando a miles de estudiantes no solo en Guatemala, sino en muchos países. Hay alumnos que sí tienen la posibilidad de estudiar en línea y otros que no. Y los que sí tienen la oportunidad han cambiado su rutina para entregar exámenes, trabajos online. Se recomienda un reforzamiento sobre el aprendizaje y en las aulas virtuales usar estrategias claves para mejorar la educación y algunos consejos que en casa practiquen y aprovechen su tiempo, que lean libros, que diseñen un aprendizaje independiente y garanticen las herramientas de emoción. Se recomienda motivar a los alumnos para que no caigan en ansiedad o en estrés. Y se recomienda hacer actividades físicas para que aprovechen su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María, por su opinión acerca del tema. Para ir avanzando un poco más, le dejo el tiempo a la psicóloga Lisbeth Martínez para que ella nos hable un poco sobre la educación en tiempos de cuarentena en Guatemala. Adelante, Lisbeth. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. El día de hoy me corresponde hablarles un poco sobre el tema de la educación en tiempos de cuarentena acá en Guatemala. Como todos sabemos que estamos viviendo una pandemia, la cual nos tomó a todos por sorpresa y pues hizo que hubiera un gran giro en nuestras vidas. La pandemia de COVID-19 en Guatemala, como en otros países, ha agravado los problemas sociales. La educación es uno de ellos. El cierre de escuelas complica las posibilidades de continuar con sus estudios a miles de niños y sobre todo a las niñas que siempre han sido las más marginadas por el sistema. En el transcurso de la cuarentena hemos llegado a ver tanto lo que es el machismo, ya que muchas personas llegan a pensar que las niñas tienen que hacerse cargo de la casa y de los labores domésticos, y los niños tienen que empezar a trabajar lo más antes posible, ya que la economía entre familias está muy baja. Y esto y estos no cuentan con un sueldo o un salario suficiente para poder darles estudio a sus hijos. Esto hace que las personas lleguen a tomarse el tiempo de tomar este tipo de decisiones. Gracias, psicóloga, por su información. Asimismo, le dejo el tiempo a la licenciada en Educación, Andrea Ruano, para que ella nos brinde unas medidas para salvar la educación en tiempos de cuarentena. Adelante, licenciada. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Como bien dijo nuestra moderadora Daniela, yo soy licenciada en Educación. La situación que hemos estado pasando debido a la alerta de pandemia, que se trata del COVID-19, ha provocado una crisis en la educación en miles de niños. Se encuentran sin medios necesarios para atender de forma adecuada su aprendizaje. La pandemia del COVID-19 está dejando a más de 1.3 millones de niños fuera de las escuelas. Lo declaró Ignacio Guadix, responsable de la educación de derechos en UNICEF. UNICEF significa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Sus siglas están en inglés. Los alumnos llevan más de 4 meses sin asistir a una escuela físicamente. La falta de programación, falta de materiales, falta de medios electrónicos, situaciones familiares complicadas. Estos son algunas de las
de los factores que están poniendo en peligro la educación de estos niños. En el contexto de la pandemia y en prevención de su confinamiento, que está más alargado de lo que se había esperado, la UNICEF recorrió al gobierno para proponer 18 medidas a corto y a largo plazo. El objetivo es para impactar a la educación como aplacando esta crisis que estamos pasando, para favorecer un poco más a los niños y a las niñas y a todo tipo de estudiantes, los universitarios, los que están ahorita en su bachillerato, están en primaria y en básico. Gracias. Muchas gracias, licenciada Andrea. Asimismo, de parte de la moderadora, que soy yo, les voy a dar las cinco fases más importantes sobre la educación en tiempos de cuarentena. La primera sería la prevención. Para evitar consecuencias negativas, reclaman la elaboración de un programa de apoyo y orientación a las transiciones educativas, el desarrollo de contenidos específicos de educación en la salud y un programa de seguimiento educativo para niños tutelados. La segunda fase es mitigación, es decir, reducir el impacto negativo de crisis. En esta etapa apuntan a la lucha contra el absentismo, tratar de que el alumno no repita curso. La tercera sería la preparación. Aquí resalta la importancia del desarrollo de plataformas digitales de enseñanza. La respuesta sería la cuarta. Serían las acciones que habría que llevar a cabo después de declarar una emergencia. UNICEF considera relevante realizar una programación de apoyo escolar. La última fase sería la recuperación. Son las acciones que ayudarían a realizar la vuelta a la normalidad. Muchas gracias por su atención y dejo el tiempo libre para las interrogantes que se les presentaron durante la explicación del tema. Muy bien. Primero que nada me gustaría saber si estamos llegando a la conclusión ya de nuestro foro. Ok, gracias. Muy bien. Realicé una pregunta, pero yo creo que no le ha llegado a la persona, no me ha confirmado. Entonces la voy a plantear yo. Bueno, vean pues, esta es una pregunta abierta y para cualquiera de los profesionales que el día de hoy tienen la oportunidad de brindarnos sus conocimientos, la puede responder. Y dice, ¿qué estamos haciendo para que los estudiantes que no tienen las posibilidades de recibir clases puedan acceder a la educación? ¿Qué se está haciendo con los estudiantes que no tienen las posibilidades de recibir clases puedan acceder a la educación? Y la pregunta es libre. Lo que están haciendo muchas escuelas, que algunos estudiantes no tienen la posibilidad a la educación, en el presidente, bueno, más que todo el Ministerio de Educación, dio una hora, es un canal, si no me equivoco, para los niños que no tienen todavía como la posibilidad de la educación. Ahí ellos están pasando temas, donde los niños pueden trabajar y empezar con su educación. Incluso yo aquí, en donde vivo, he visto muchos, me he enterado de muchos casos de esos,
y varios maestros de varias escuelas han ayudado a estos niños trayéndoles el material para que ellos puedan trabajar, ayudándolos, llevándoles todos los temas que ellos trabajan para que ellos puedan seguir con su educación y no se queden estancados. Muy bien. En este caso, usted nos menciona algo muy importante y vuelvo a replantear otra pregunta, aprovechando que tenemos el espacio para poder hacer. Y asimismo hago el llamado para todos los demás compañeros que en este caso tuvimos la oportunidad de escuchar lo que los conferencistas o panelistas el día de hoy nos presentaron para que puedan plantearles una pregunta respecto a la educación. Yo creo que este es un tema que ha venido a afectarnos a todos, entonces asimismo les hago el llamado para que usted pueda tomarse el tiempo de poder replantear una pregunta. Y retomando lo que usted mencionaba anteriormente, ¿sí? Usted nos decía que hay algunos profesores que están tomándose la tarea. Yo sé que es un trabajo, la docencia es un trabajo muy bonito, ha de ser un trabajo muy bonito. Entonces, se están tomando la tarea de llegar con los estudiantes para poder brindarles sus guías, si no me equivoco, y su información y poder enseñarles. ¿Este no sería un riesgo para los alumnos o para las familias? A mí me gustaría que de repente alguien de ustedes me pudiera responder a esta pregunta. Gracias. Me tomaré el tiempo. Pues yo, en mi punto de vista, creo que sí sería un riesgo, porque nosotros nunca vamos a saber si la persona o el maestro que va a dejarnos el material podría tener algún tipo de enfermedad relacionada a este tipo de COVID-19. Entonces, para las familias sería un riesgo, o ya bien se tendrían que tomar varias medidas de prevención para que la enfermedad no se contagie, o no tener el mayor contacto con la persona que llega a dejarnos el material. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, repito nuevamente, algunos de los demás equipos quisieran acumular un par de puntos o quisieran reestructurar un poquito de información, pueda realizar una pregunta. Muy bien, puede activar su cámara y puede realizar su pregunta. Gracias. Ya. Que si esta situación sigue así para el otro año, ¿qué consecuencias traería para el país? ¿Y qué forma de solucionar el problema habría el año que viene? No sé. Excelente pregunta. ¿Hacia quién la dirige, perdone? Libre, no sé quién me quiera responder. Gracias. A Ray. Siento que si esta situación sigue hasta el año entrante, creo que seguiríamos con la misma modalidad que hemos llevado hasta ahora, o ya sea que el gobierno decida que solo los estudiantes de carreras y básicos lleguen solo a estudiar, como en algunos otros países se ha hecho, que en ningún nivel primario, solo básicos y los diversificados. Si esto sigue, siento que está afectando mucho al país y a los alumnos en su educación, ya que no es igual aprender de modo virtual a estar presente en una clase. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Andrea, gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Y esta es una pregunta libre, cualquiera la puede responder. Solo quiero saber qué tácticas utilizarían ustedes para transmitirles la educación a aquellos niños que no tienen la disponibilidad de una computadora, si en este caso el COVID continúa, ¿verdad? ¿Qué estrategias ustedes utilizarían para enseñarle a ellos? Muy bien, esta también es otra pregunta libre, así que podrían responder, podrían abrir su micrófono para hacerlo. Bueno,
las responderé yo. Las tácticas que yo utilizaría, más que todo sería yo hacer mis guías, comprar material y todo para sobre los temas y no acercarme directamente a los niños, sino irles a dejar el material, pero no acercarme demasiado. Si no, puede ser a la entrada de su casa, lo dejo y me retiro. Ya sea si está en mis posibilidades, no sería a todos porque no podría mínimo poderles comprar, aunque sea un celular, se podría decir, de los más económicos para poder ellos se vean beneficiados para poder realizar sus tareas o estar en mínimo en algunas clases virtuales. Con esas técnicas usaría yo para poder ayudar a los niños que no tienen la posibilidad Ok, muchas gracias. Con respecto a la respuesta que nuestra licenciada dio, estoy totalmente de acuerdo con lo de hacer material o guías e írselas a dejar. Pues es una de las maneras y en mi punto de vista hay varios maestros que están utilizando esa estrategia para enseñarle a varios de sus alumnos. Entonces, estoy muy feliz que me hayas dicho esa respuesta. Entonces, solo eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, entre las personas que estamos escuchando el día de hoy, no sé si habrá alguna otra pregunta para hacerle a nuestros panelistas. Muy bien. Bueno, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Y buenos días a todos. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber cómo afecta la economía en todos los establecimientos, cómo les está yendo y cómo posiblemente les va a ir a un futuro si esto sigue. Gracias. Es una pregunta libre también. Muy bien. Adelante. Bueno, la responderé yo de nuevo. Mi punto de vista, siento que afecta a los establecimientos en que algunos padres de familia ya no tienen como la posibilidad, se podría decir, de seguir pagando digamos, el colegio, o bueno, sí, el colegio se podría decir, sí es privado. Ya que algunos padres, algunos como padres de familia pueden ser ya muy mayores de edad y fueron como despedidos, se podría decir, o ya no les permiten trabajar en seguir trabajando por el riesgo al contagio, y han hecho reducciones de personal en muchas empresas, en muchos trabajos. Entonces eso le ha quitado la posibilidad a muchos estudiantes el poder seguir estudiando. Entonces siento yo que los afectaría muy grandemente, ya que ellos se retiran del establecimiento, ya es como una entrada menos para el establecimiento. No sé si pude responder tu pregunta. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Yo tengo una pregunta específicamente para el director, ¿verdad? En este caso tenemos a un representante de directores y a mí me gustaría saber qué propondría usted, porque hemos escuchado de casos de algunos maestros, ¿verdad? Que aunque muchos, hablo específicamente de escuelas, aunque muchos directores han dado la información de lo que deberían de hacer, algunos están descansando en su casa, ¿sí? Entonces, y no se han preocupado por hacer algo, ¿sí? Hemos tenido la experiencia y hemos escuchado de historias muy bonitas,
acerca de maestros que han hecho un gran esfuerzo y algunos hasta andan en una biciclase, creo yo, y andan impartiendo una clase a distancia y se han ubicado para brindarle clases a sus alumnos. Sin embargo, también lastimosamente sabemos perfectamente que no todos los maestros tienen ese amor a la educación. Entonces, ¿qué mensaje le podría usted dar como representante de los directores, como representante de muchos directores de escuelas? Entonces, ¿qué mensaje les podría dar usted como representante a ellos para con estos maestros, con este tipo de maestros? Yo sé que ha de ser muy complicada su labor, sin embargo, me gustaría saber qué mensaje les daría a usted. Pues el mensaje que les daría yo a los demás directores sería que pusieran orden a los maestros para que les pueda enseñar, así como dice usted, aunque sea así por biciclase, que les pudieran enseñar así a los demás alumnos. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos aprovechando que tuvimos en esta ocasión bastante tiempo para realizar preguntas, voy a dejar un último espacio para que alguien pueda hacer alguna pregunta a alguno de los profesionales que tenemos acá. En este caso, tuvimos la oportunidad de contar con una licenciada en educación, con representantes de los directores, con maestras y personas que están viviendo en carne propia esta situación. Yo creo que ahora me gustaría, si alguien de ustedes, alguien de los que están escuchando este foro, tiene la posibilidad de hacer una última pregunta. Muy bien. Ahora les dejo este último espacio para que puedan hacer un llamado de atención a todas las personas que nos están viendo en esta oportunidad. ¿Qué mensaje tendrían ustedes para los alumnos? ¿Sí? Ustedes como representantes. Muy bien, hay una pregunta que van a plantear por acá y le vamos a dejar el tiempo al licenciado Eric Josué Velázquez, que nos está visitando en esta oportunidad. Entonces le damos la oportunidad. Muy bien, buenos días. Me da mucho gusto poderlos saludar y escuchar todas sus intervenciones. Es muy, ¿cómo les sería la palabra correcta? Es muy formativo lo que ustedes están realizando y es de mucha importancia las distintas opiniones. Yo tengo una pregunta. Según los datos de la economía a nivel mundial y Guatemala, que está inmerso en el tema de la economía, 2020 pues ha sido un problema muy, muy difícil. Sin embargo, 2021 cuenta con una recuperación económica muy amplia y Guatemala se va a recuperar económicamente en el 2021, creciendo aún más de lo que venía creciendo en los últimos años. Entonces, ahí de una u otra forma habrán alguna serie de oportunidades. Sin embargo, mi pregunta va encaminada en el siguiente aspecto. ¿Cómo poder llegar a aprovechar una posible buena recuperación económica y poderlo unir a las nuevas herramientas tecnológicas que ahora ya todos estamos capacitados? Y que esta pandemia nos obligó a capacitarnos, por ejemplo, a trabajar más en línea, a trabajar más aspectos de herramientas tecnológicas. ¿Cómo poder llegar a aprovechar esto y regresar para que ya no regresemos a unas clases similares a las que veníamos manejando con anterioridad? Muy bien. La pregunta ¿es libre, licenciado? Sí. Yo veo que hay muchos representantes de distintos sectores que pueden llegar a dar una bonita respuesta a esto. Entonces sí, dejo la pregunta libre. Gracias. Bien, muchas gracias. Le responderé yo. Yo digo de que si la economía abarca un poco más el año entrante,
Entonces podríamos aprovechar manejando nuevas tecnologías, como darle esos recursos a los niños que no tienen cómo recibir su educación. Por ejemplo, le podríamos brindar a ellos un tiempo de internet, ya sea de alguna computadora o bien prestándoles algún aparato tecnológico para que ellos se puedan informar más. Y si bien sabemos, no siempre la educación tiene que ser tecnológicamente, sino que la educación siempre se brinda de primero en casa para poder ir poniéndola en práctica. Y no sé si respondí a su pregunta, profe. Muy bien. Creo que hubo algo ahí que aún nos queda con una pequeña duda. Les voy a replantear este otro aspecto que a mí me gustaría que ustedes pudieran, o no sé si el licenciado lo puede hacer. Ahora si no, con mucho gusto lo... Perdón, no, agradecer mucho ahí a la moderadora Daniela que nos ha respondido a esto. Sí, yo creo que el facilitar el acceso a las personas a la tecnología, esta es una muy buena opción, porque ya estamos inmersos en esto. Entonces agradecerle mucho a la moderadora Daniela quien ha respondido eso, muy amable. Muy bien. Entonces, el licenciado también platicaba algo bastante interesante y decía, ¿qué podemos nosotros hacer? Porque sabemos que el otro año, de alguna u otra manera, pues vamos a volver a clases, primero Dios. Entonces, para volver a clases, para que las clases no sean como las recibimos anteriormente, sino que de qué manera la tecnología va a influir ahora que ya todos conocemos cómo utilizar muchas aplicaciones. Ahora, sí, no sé si estoy dando a entender de qué manera esto vendría a mejorar mucho más la educación que ahora vamos a recibir, ¿sí? Sabemos perfectamente que personas, maestros que estaban alejados totalmente de la tecnología, ahora ya cuentan con conocimiento de esto, ¿verdad? Ahora ya saben lo que es una aplicación, saben cómo utilizarla. ¿De qué manera esto va a mejorar a la educación en los años venideros? Y esta pregunta me gustaría que la pudiera responder un maestro, alguien que está viviendo en persona esta situación. Así que le brindo el tiempo a la representante de los maestros en esta oportunidad. Buenos días. Pues yo considero que el uso de aplicaciones ayuda a mejorar nuestra creatividad y a desenvolvernos de una mejor manera y aprender cosas nuevas, y podemos realizar como infografías, mapas conceptuales, así digital. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y un último tiempo, esto va para la licenciada Lisbeth Pascual. Y en este caso me gustaría que usted pudiera darles un mensaje a los estudiantes que nos escuchan en esta oportunidad, algún mensaje para ellos. Como todos sabemos que en Guatemala el COVID-19 está afectando mucho, y esto está afectando más a las personas de escasos recursos, ya que ellos no tienen la economía suficiente para poder obtener algún dispositivo para que sus hijos cuenten con lo que son las clases en línea. Entonces siento yo que si las personas nos unimos y podemos hacer grandes colaboraciones, ya sea de dinero, de víveres o de cosas en general, podemos llegar a comprar, aunque sea un dispositivo por cada familia, para que los niños no solo cuenten con el aprendizaje que el gobierno les da, sino que también puedan aprender de una forma privada
así como los niños de colegios privados que cuentan con clases en línea. Entonces, para que ellos también pudieran contar con este tipo de clases, así la educación en Guatemala estuviera a un mismo nivel y no hubiera un desbalance en lo que es las escuelas públicas y lo que son los colegios privados. Muy bien, muchas gracias a todos por estar en esta hermosa participación. Gracias por abrirnos y por brindarnos sus conocimientos. Entonces, de esta manera llegamos a la conclusión de la educación en tiempos del COVID. Son tiempos difíciles, así que muchas gracias por venir y muchas gracias por estar en esta actividad. Entonces, nos vemos en nuestro próximo foro en 4 minutos. Nos vemos y nos conectamos en un momento. Inicio a nuestra tercera sesión el día de hoy con los invitados respectivos. Entonces, en un momentito vamos a dar inicio, vamos a dar un lapso de unos 30 segundos para que el resto de compañeros se pueda unir a esta actividad. Así que ya vemos 10 participantes, en un momento estaremos comenzando. 11. Mientras tanto, el grupo se puede alistar ahí, puede empezar a preparar sus camaritas, puede empezar ahí a buscar el espacio para poder ubicarse. Entonces, solamente hago el recordatorio, ¿verdad? Mientras más espacio nosotros dejemos libre, más oportunidad de preguntas vamos a tener. Y eso hasta cierto punto es muy bueno, es muy bueno. Muy bien, entonces, como ustedes sabrán perfectamente, el tiempo es bastante corto, no tenemos demasiado chance para poder tener un foro con más horas de información, así que en esta oportunidad me corresponde darle el tiempo a varios profesionales que el día de hoy nos visitan, ¿sí? En este caso ellos van a hablar sobre el COVID-19 en Guatemala de una forma general. Nos van a brindar información sobre lo que está sucediendo, lo que va a suceder, o sea, de qué manera Guatemala va a afrontar esas consecuencias en los próximos años, porque sabemos perfectamente que esto va a afectar en gran manera en los futuros años, tanto la educación como la salud, como la vivienda, en muchos aspectos de Guatemala. Así que el tiempo es para ellos y sin robarles aquí más espacio, le dejo el tiempo a la moderadora que el día de hoy va a dirigir esta bonita actividad. Iniciamos. Buenos días a todos. Hoy hablaremos acerca del COVID-19 en Guatemala. Ahora mismo les presento a nuestros invitados de esta mañana. Inicio con la presidenta Sofía Martínez. Muchas gracias por estar acá, bienvenida. Con nuestra ministra de Salud, Pamela Castillo, bienvenida. Con la doctora Catherine González, gracias por estar aquí. Y la viróloga Briseida Suchite. El coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios virus son infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Ahora le cedo el tiempo a nuestra presidenta de la República, Sofía Martínez. Para ella es el tiempo.
Buen día tengan cada uno de ustedes. Para mí es un honor estarles brindando sobre información sobre este tema y lo vamos a profundizar un poco más. Sean bienvenidos a esta reunión y espero que se la pasen bien. Como lo había mencionado la moderadora Kimberly Morales, yo tengo el cargo de la presidencia, Sofía Martínez. Voy a empezar a dar un poco o una reflexión sobre lo que es el COVID-19. Para Guatemala fue un golpe duro saber que el COVID-19 llegó. Sí, Guatemala tenía un golpe y esta pandemia empezó a expandirse. El primer caso fue el 13 de marzo del presente año. No culpamos a nadie, sino que vino un guatemalteco de Madrid, el cual él ya tenía la enfermedad. Y así empezó a expandirse lo que fue esta pandemia. Hoy en día tenemos un porcentaje de casos activos, casos recuperados y lastimosamente tenemos varias muertes, lo cual voy a dar los porcentajes ahora. En los casos confirmados nosotros tenemos lo que son 65,000 casos activos. Esto incluye lo que son recuperados y los que son muertos, lo que tenemos en las muertes. También tenemos 51,530 casos recuperados. Es un pase positivo para Guatemala. Y tenemos 2,387 muertes, lamentablemente. Esto ya va más, las muertes van indagando más a los que son de la tercera edad, porque no son muy resistibles hacia esta enfermedad. También tenemos, pero ¿qué pasa con los niños que han muerto? Porque han muerto niños. Ellos vienen con enfermedades crónicas respiratorias. Esto es lo que hace que esta enfermedad los ataque. Así que aquí nadie es vulnerable a esta enfermedad. Hoy en día Guatemala tiene un riesgo de economía. Es por eso que nosotros hemos brindado, o el ministerio ha brindado, un pase o una fórmula para que Guatemala no vaya bajando su economía. Esto lo he investigado a profundidad para dárselos a conocer. Guatemala tiene lo que es un poco de economía. Gracias a las bolsas alimenticias, los niños han podido tener un alimento sobre la mesa, ya que sabíamos, ¿verdad?, que por los alimentos que se estaban dando en las escuelas públicas, ellos tenían una refacción, pero gracias a la sostenibilidad de lo que es las bolsas de alimentos, los niños empezaron a tener alimentos sobre la mesa. Pero ¿qué nos viene a decir lo que es el bono familia? El bono familia nos viene brindando muchas esperanzas, ya que sabemos que hay personas que hoy en día no cuentan con recursos económicos y gracias a ese bono familia empezamos a tener una economía grande y para que las personas que realmente no tienen un alimento sobre la mesa, el bono familia les venga a beneficiar lo que es su economía. Cada vez Guatemala va aumentando más los casos y es por eso que nosotros tenemos que poner en práctica el uso de mascarilla, gel antibacterial y alcohol. Esto empezó desde que se nos presentó el primer caso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a tener acceso a todo eso. ¿Qué pasa con las personas que no usan mascarilla, no usan lo adecuado? Estas personas ya tienen aquello de decir, esto es mentira, ya estoy harta del mismo tema, COVID-19 aquí, COVID-19 allá, pero no es eso. Esto consiste en que todos nos unamos para seguir adelante. Para esto se hizo lo que fueron los colores para cada municipio. No voy a dar a conocer todos los municipios que están así en cada color porque me iría mucho tiempo más y tienen que hablar mis compañeros. Entonces solo voy a dar señal de los colores y voy a decir a qué pretende. Como tenemos el primer color es el 0%. Esto podemos ver que es el caso máximo.
señal máxima. Los aumentos de COVID se empiezan a aplicar cuando es mayor de 25 casos de 100,000 habitantes. Aquí no tenemos restricción alguna, aquí no hay libre paso, por ejemplo, así decirles, no hay transporte público, no hay todavía ingresos a las iglesias, lastimosamente, ¿verdad? Pero esto no es caso porque cada quien mantiene su religión adecuada en su casa. Y tenemos el color naranja. La alerta naranja es alta, por lo que le va dando un paso a la alerta roja, por lo que comenzará el transporte público parcial, también apertura limitada de sectores económicos. Esta tiene que estar entre 15 y 24 casos por 100,000 habitantes. Tenemos lo que es la alerta María, que esta se aplica en un 50%. Esto quiere decir que ya van liberándose más a lo que es la apertura, ¿verdad? Tenemos el 50% que es moderado. Este color nos indica restricciones flexibles a la mayoría de actividades económicas, evitando que suba a naranja o rojo. Se tomará entre los 5 y 14 casos por cada 100,000 habitantes. Para esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para que no suba ya sea naranja o rojo. Es por eso, ¿verdad? De que se está evitando. Pero luego les voy a dar otro poco de concepto. También tenemos la verde. Este es el 100% y esta es nuestra nueva normalidad. Son muy pocos los municipios que tienen este color. Tenemos la nueva normalidad, que es operación bajo normas o nuevas normas conforme las restricciones que se van dando. Con esto, este color es dado a los municipios que tienen menos de 5 casos por cada 100,000 habitantes. ¿Esto nos ayuda realmente a la economía de Guatemala? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cada vez se va ampliando más y cada municipio necesita recursos económicos. Entonces, por ejemplo, el color amarillo quiere decir que ya empieza a tener un 50%, o se abren los comercios, se abren lo que son empresas, se abren los transportes públicos y se va aperturando todo lo que nos genera economía, y es por eso que Guatemala necesita empezar a nivelar a como estábamos. Entonces, espero que me hayan comprendido un poco, y si se me da la oportunidad de hablar un poco más, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión, señora presidenta. Ahora le cedo el tiempo a la ministra de Salud, Pamela Castillo. Buenos días, tenga cada uno de ustedes. Les saluda la ministra de Salud, Pamela Castillo. Yo voy a hablar un poco lo que es el tema del COVID-19 en Guatemala, en los sistemas de salud pública en Guatemala. Y todos sabemos que al principio todo esto fue muy complicado. Tuvimos muchos problemas ya que no esperábamos esta situación. Para el sistema de salud de Guatemala fue un gran golpe, ya que no estábamos preparados con todas las cosas que necesitábamos para afrontar esta pandemia. El distanciamiento físico, las medidas de contención para que pudiéramos evitar que el sector de salud fuera desbordado, las dimos desde el primer caso. Lamentablemente no todas las personas siguieron estas medidas y llegamos al punto de que esto se salió un poco de nuestras manos. Sabemos que este virus respiratorio se propaga muy rápido y sobre todo al contacto directo con las personas. Estas medidas se hicieron con la intención de que esto no se intensificara. Hemos recalcado las medidas de higiene muchas veces para que las personas puedan evitar el contagio de este virus. Por decirlo así, a sistemas de salud como el de Italia,
y como el de España, no solo el de Guatemala, fue un golpe muy fuerte y nuestro sistema de salud no es capaz de atender a la población en tiempos normales. No contamos con el personal de salud suficiente para poder ayudar a todas las personas que lamentablemente están pasando por esta situación tan difícil. Así que, pero sabemos que los médicos han estado pendientes. Por más difícil que sea esta situación, sabemos también que han manifestado muchos inconvenientes. Sabemos que los doctores no están en las mejores posiciones, no tienen una comida que sea correcta para que ellos puedan estar conformes con su trabajo, ya que sabemos que esta situación es demasiado difícil para ellos como para los que están enfermos. Hemos tenido inconvenientes hace 2 meses que las personas que están encargadas de que las personas estén bien cuidadas han querido renunciar. Son 26 técnicos en terapia respiratoria que han querido renunciar y lamentablemente las personas no aguantan a estar en este estado, ¿verdad? Pero al final llegamos a un acuerdo en donde pudimos llegar a que su participación en esta pandemia es vital para las personas que están pasando por esto. Así que su deber es estar cuidando a todas las personas y llegamos a la conclusión de que todos podemos dar nuestro granito de arena, en especial los doctores y las personas que están encargadas, ¿verdad?, en este ámbito que es todo sobre la salud. También existen muchos retos en el sistema de salud pública en Guatemala. El compromiso de miles de trabajadores de salud pública de este país siempre han respondido y sacado al país adelante a pesar de todo, a pesar de los problemas, como les mencionaba anteriormente. Hemos tenido apoyo de la OMS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que nos han brindado pruebas para dar la confirmación de casos. También esto está causando que muchas personas también puedan tener una ayuda, ¿verdad? Y saber qué hacer en el momento en que muchas personas sean infectadas. Por eso recalcamos mucho las medidas de contención, usar mascarilla, gel antibacterial, las medidas de higiene, que es lo más importante en esta pandemia, ¿verdad? Que es lo que muchas personas hacen en estos momentos, que han mejorado mucho sus hábitos de higiene para no contraer el virus. Así que este es un gran reto para el sistema de salud, no solo en Guatemala, sino que para todos los países. Y en realidad nosotros queremos responder a este gran reto que nos ha afrontado en estos tiempos tan difíciles. También queremos responder a esto y al mismo tiempo garantizar los servicios de salud que se necesitan para todos, ya sea para los que no están contagiados o para los que sí sufren de esta enfermedad. Muchas gracias por su opinión, ministra de Salud. Ahora le cedo el tiempo a la doctora Catherine González. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Yo soy la doctora Catherine González. Buenos días, licenciado Alexander de la Cruz, y a todos los licenciados y ministros, maestros y directores, y nuestro señor presidente que se encuentra acá. Muchas gracias por asistir, y a mis compañeros con los que estamos impartiendo este tema. Primeramente, sabemos que no solo hay un tipo de COVID-19, sino que hay varios, pero el que más nos afectó a nosotros es el que estamos viviendo ahora. Sabíamos que este COVID era desconocido hasta el año pasado, cuando lo encontraron en diciembre del 2019. Esto fue que se produjo en Wuhan, China, y fue aquí desde donde empezó la expansión a todos los países.
Em, hacemos un pequeño recordatorio que hace 5 meses aproximadamente fue nuestro primer caso de COVID-19 acá en nuestro país por el paciente Herbert Estuardo Cano, que era un guatemalteco que venía de otro país. Venía junto con otras familiares que eran de ellos, que también fueron reclutados a un hospital general, y también venían salvadoreños que fueron regresados y retornados a su país natal. Sabemos que hasta ahora, al momento, como lo decía el presidente, confirmados son 62.944, recuperados tenemos 51.530 y muertes aproximadamente son 2.389. Los síntomas que presentan las personas normalmente a la hora de tener este COVID son fiebre, tos seca, el cansancio. Esos son los más comunes. Los otros que pueden tener son dolores y molestias, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta y la pérdida de gusto o olfato. Estos los podemos ir los podemos desarrollar mediante una etapa de días. Desde el día 1 al día 12 es cuando vamos a estar desarrollando esto, y el día 15 es cuando ya nos pueden decir si sí tenemos el COVID-19. Yo como doctora les puedo decir que tengamos precaución y que ante todo tomemos nuestras medidas de higiene y de precaución a la hora de salir o hacer nuestras compras o cosas así. Tenemos que lavarnos las manos aproximadamente 20 segundos con agua y jabón, usar gel antibacterial. También el uso de la mascarilla. Tenemos que visualizar que nuestra mascarilla esté en buen estado. La podemos usar 1 o 2 veces y desecharla y comprar nuevas. Ver que las mascarillas no tengan ningún orificio donde pueda entrar algún tipo de sustancia. También tener la distancia a la hora de salir de 2 metros o 1 metro mínimo con otras personas. No estar tan cerca, siempre llevar nuestro gel y así desinfectar nuestras cosas. También cuando entremos a nuestra casa usar alcohol y cosas así. También es necesario que nosotros nos apartemos de las personas, ¿verdad? Y que cuidemos a las demás personas, ya que si nosotros tenemos hijos o tenemos personas o nuestros padres que son mayores de edad, que los tenemos que cuidar, ya que ellos son los que se infectan más luego. También las personas que tienen bajas las defensas, entonces ellos son los más ellos son los que se pueden contagiar más luego. Entonces necesito que nosotros ayudemos a las demás personas y que nos ayudemos a nosotros, ya que nos cuidemos y que tomemos todas las medidas de precaución. También podemos tomar vitaminas o comprar cosas sanas para fortalecer nuestros huesos o nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que estemos preparados por si alguna vez nos toca esto, poder resistirlo y no poder pasar por la tragedia de que nos pase algo más fuerte. Nosotros ahorita tenemos casos excesivos en los hospitales, ya que se llenaron demasiado, entonces estamos viendo cómo hacer esto, pero se están recuperando muchas personas, entonces como les digo, ayudar a las demás personas y ayudarnos a nosotros y al país para que esto pase. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias por su opinión, doctora. Ahora le cedo el tiempo a la viróloga Briseida Resino. Hola, profe, buenos días. Igualmente a los demás. El día de hoy les vengo a hablar sobre el COVID-19. El COVID-19 también ha tenido su evolución antes. No solo ha estado hasta ahora, también su origen fue hace años con una gripe muy fuerte. Pero a nosotros tenemos que tener mucha precaución con todo esto del COVID-19. Tenemos que tener mucha protección contra el virus, que eso está afectando mucho a nosotros. Como decía mi compañera, hay que lavarse las manos, estar bien desinfectados, si tenemos fiebre o ver algo así, inmediatamente averiguar y vernos y tomar medicamentos en esta situación. Pero en cada uno de nosotros hay un tratamiento muy específico para prevenir el COVID-19. Muchos tratamientos médicos como caseros, pero el día de hoy le quiero decir una información muy importante que ya dio resultado. Con la situación de que hay un tratamiento, ha funcionado con esta enfermedad, a pesar de las inyecciones, que hay un tratamiento muy funcional. En este caso le voy a dar un pequeño ejemplo, medicamentos. Por esto he averiguado no solo internet, sino también por familiares, por amigos que sé que lo han tenido y me han dicho que tienen y se han recuperado. En esta situación, lo que han tomado así medicamentos son que es una invertina, es por 4 días, es para nuestro dolor, es una pastilla que se toma. También sintromicina por 6 días. Para la fiebre son pastillas realmente que son de medicamentos. También hay una inyección que se llama melubrina para la fiebre. Lo mismo, son inyecciones en las cuales médicamente se han dado a conocer. También lo que es otra cosa que es la cifeaxona para la infección. También el COVID-19 trata de dar una infección fuerte y esto es lo que lo controla. También que la dexametasona para el estómago. Es muy común esta pastilla, pero en realidad esto ha funcionado mucho. No solo lo que es para nosotros, sino para todos. O aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala esto se ha utilizado para reconocer y ver que esto sí ha funcionado y se ha dado a conocer. Pero también no solo eso ha dado a conocer Guatemala. Nosotros tenemos mucho lo que son plantas vitaminadas. En este caso voy a hablar sobre unos ejemplos que se han dado a conocer también y son muy recomendados, que son el eucalipto, el jengibre, el ajo, la canela, limón y miel blanca. En Guatemala utilizamos muchos de estos medicamentos para quitar las enfermedades. Pero ya con la situación, lo que es la inyección, dice que el coronavirus, las regiones de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, OEPS, informó que 38 países han enviado solicitud para hacer la vacuna. Actualmente no hay vacunas contra el COVID-19, eso ya está claro, pero hay varios proyectos avanzados para lograrlo. La reunión de Harvard Barbosa, subdirector de la OEPS, indicó que muchos países de latinoamericanos para las compras de la vacuna. Explicó que por medio del mecanismo COVAX se posibilita que todas las vacunas con determinado nivel apuesta una segura, eficaz de la pide de proveedores. Pero también añadió que cuántas existe la vacuna. Hay una reserva de pedidos de 300 millones de dosis para la región de las Américas. No solo, si uno no pide una vacuna, no es solo nada más de pedirlo. Esto ya viene desde varios días y varios meses haciendo proyectos, como dice Harvard Barbosa.
También explicó que en la primera etapa de las vacunas al 20% de la población, en especial a las personas mayores de 65 años y profesionales de la salud de adultos mayores con enfermedades, solo a ellos se les va a indicar darles la vacuna porque son los más afectados a esta población. Y dice que el Ministerio de Salud informó que también hizo el requerimiento de acceder a la vacuna contra el COVID-19. También Guatemala adquirió el requerimiento para darnos, pero esto es un proceso demasiado largo para adquirir estas vacunas y adquirir cada una de ellas. Y por el momento, nosotros aquí tenemos que tener mucho cuidado, no solo tener, si salimos o vamos a un lugar dándonos la cara o cualquier situación si estamos afuera. Y a pesar de la estructura con todo esto, el COVID-19 ha afectado mucho. También todos los de aquí de Guatemala siempre han tenido esta enfermedad. Y como decía Sofi, ya había el primer caso de COVID-19, pero después se hubo avanzando y por medio también nosotros tenemos las protecciones y en este caso tener cuidado y tomar, como le digo... Muchas gracias por su participación, viróloga. Hemos llegado a la conclusión de que para evitar contagiarnos debemos de tener mucha higiene, para no solo protegernos a nosotros, sino también a nuestros familiares o las personas cercanas. Les cedo el tiempo a las personas que tienen preguntas sobre este tema. Y muchas gracias a la participación de cada uno de los invitados. Muy bien, en este caso hay dos personas que tienen algunas preguntas a realizar en esta oportunidad. Le vamos a dejar el tiempo a la Valentina Villatoro, quien tiene una pregunta para realizarles el día de hoy. Así es, yo les tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles son las acciones del gobierno ante la información que se nos ha brindado de que muchos hospitales no cuentan con los insumos y recursos necesarios para tratar casos de COVID? Mi pregunta va dirigida para la ministra de Salud, Pamela Castillo. Muy bien, gracias por tu pregunta, Valentina. Fíjate que hemos tratado de que el dinero que se ha invertido a todas estas medidas que tenemos para proteger a las personas, ¿verdad?, que están contagiadas, hemos tratado de invertir en eso, de tener respiradores, de que todos los doctores y así como los contagiados puedan tener protección para evitar que esto se propague más, ¿verdad? Sabemos que es muy difícil lograr tener todos los hospitales llenos de medicinas y de cosas que todas las personas necesitan, pero en realidad hacemos lo posible para poder lograr que las personas cuenten con el apoyo que necesitan, ¿verdad?, en su enfermedad, que puedan lograr recuperarse de la mejor manera y tener todo lo necesario para poder lograr su recuperación. Muy bien, muchas gracias por responder a esa pregunta. Vamos a darle el tiempo ahora a María Martínez, que en el día de hoy tiene una pregunta para realizarle a los panelistas. Muy bien, el tiempo es suyo. María Martínez. Muy bien, la voy a plantear yo. Y dice, sería prioridad para el gobierno de... ahorita ya se activó. Vamos a darle el tiempo a María Martínez.
¿sería prioridad para el gobierno de Guatemala adquirir una vacuna en el momento que se llegue a aprobar una? Yo la voy a dirigir, profe. En esta situación, en realidad no hay vacuna ahorita, pero si se llega a adquirir, yo creo que va a ser especialmente para los personas que son de mayor alta años, así como los viejitos. Ellos son necesitados para esta vacuna. Un medicamento que sí ha dado resultado, pero si se llegara a traer esta vacuna a Guatemala, se va a dar a conocerse a las personas que realmente lo necesitan, como son los abuelitos o tíos que son mayor alta nivel de edad solamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este caso solamente voy a darle un último espacio al señor presidente a la señora presidenta de la República de Guatemala, para que en un minuto nos pueda hacer un llamado a la población guatemalteca, ¿verdad? Un llamado a la población. Entonces le doy un minuto para que usted pueda darle esta información, este mensaje de esperanza que en este momento Guatemala necesita. Muchas gracias por la pregunta, pero ¿será que me la puede volver a repetir, por favor, Claro. licenciado Alexander de la Cruz? Claro que sí. Como le decía, Guatemala necesita ahorita un mensaje de apoyo y usted como la mayor responsabilidad de que tiene la mayor responsabilidad en el país, necesitamos un mensaje por parte de usted en un solo minuto para que pueda expresarse ante el pueblo guatemalteco. Muchas gracias. Como chapines de corazón que somos todos, nosotros tenemos que poner en conciencia nuestros corazones y saber que esta enfermedad no nos va a venir a derrumbar Guatemala. Así que no hay montaña más alta que alcanzar, ni río más profundo que recorrer. Guatemala está de pie ante todo y todos tenemos que hacerle frente a esta pandemia que hoy ha cobrado vidas, pero las ha cobrado porque nos aferra, todos nos aferramos a que la muerte nos va a alcanzar. Simplemente no le tengamos miedo a la muerte, porque tarde o temprano vamos a tener un reencuentro con ella, y no significa que vamos a morir por esa pandemia, sino que si en dado caso nos llegara a atacar, nosotros vamos a hacerle fuerte a esta pandemia, porque todos los chapines somos fuertes. Entonces, nos pongamos de rodilla para que nuestro Creador nos venga a derramar bendiciones en nuestro hogar, y ante todo nosotros tenemos la mayor responsabilidad de seguir las restricciones que hoy en día se nos han brindado y portar el uso de la mascarilla. También el gel y alcohol es una de las bases más limitadas para que nosotros no corramos el riesgo de contagiarnos. Está en ti el poder no contagiarte de la pandemia. Así que todos los guatemaltecos vamos hacia arriba por una mejor Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Y así damos por concluida esta bonita actividad. Vean, pues aquí nosotros podemos aplicar los niveles de la lengua, si ustedes se pueden percatar. El nivel estándar, nivel superestándar, nivel... de esa manera nosotros podemos ir apropiando y adecuando nuestro lenguaje a las necesidades que se nos solicitan. Entonces, mientras más formal, mientras más necesario será adecuar nuestro mensaje, nuestra forma de comunicarnos, va a aumentar el nivel de complejidad. En este sentido quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados para esto, porque vamos a desarrollarnos en un ámbito profesional. Esto quiere decir que tenemos que prepararnos mucho. Aún hay muchas cosas que mejorar en nuestra comunicación y los felicito por el trabajo que el día de hoy han realizado a cada uno de los grupos. Nos pudimos encontrar con muchas barreras, ¿verdad?, de comunicación. Sin embargo, pues el día de hoy hemos concluido este bonito proyecto. Espero realmente que a ustedes les haya gustado, les haya parecido atractivo. Realmente
fue una muy bonita experiencia y recuerden, chicos, que Taber es nuestro hogar. Aunque estemos lejos en este momento, pues recordemos que aquí nos llevamos siempre en el corazón, y muchas gracias por haber participado en este bonito foro de profesionales. Los motivo, les deseo lo mejor del mundo y les mando un fuerte abrazo a todos. La sesión se va a cerrar en cualquier momento, así que gracias por participar, gracias por enviar sus resúmenes. A partir de 5 minutos nada más al finalizar este espacio voy a recibir los resúmenes. Después de este tiempo ya no se van a recibir resúmenes, aunque me diga, profe, ¿será que se lo puedo enviar mañana? Profe, ¿se lo puedo enviar en la noche? Ya no más. Entonces, 5 minutos a partir de la finalización de esta reunión. Bendiciones a todos y les mando un fuerte y caluroso abrazo.